El 31 de octubre de este mes, octubre, el 31 de este mes, se celebran 500 años de la Reforma, o se le llama también Reforma Protestante, a veces lo conocen Reforma Protestante. El personaje sobresaliente de lo que se conoce como la Reforma Protestante, o simplemente Reforma, es Martín Lutero. Él nació en Eisleben, Alemania, hermano, en 1483, murió en 1546 y el día de la Reforma es el 31 de octubre. Eso sucedió en el año 1517, hace exactamente 500 años. Martín Lutero fue un monje y después llegó a ser un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia de Roma. ¿Qué es la Reforma Protestante? La palabra Reforma Protestante viene, el término, Reforma Protestante viene de dos palabras. Uno es reforma y protestante, dos palabras. Reforma viene del verbo reformar. Ese es el verbo. Literalmente reformar quiere decir volver a formar o modificar o rehacer algo. La palabra reforma. Y protestante es la persona que protesta, ¿cierto? Que no está de acuerdo con algo. Entonces podemos decir en términos religiosos, podríamos decir que la Reforma Protestante es un movimiento. La Reforma Protestante es un movimiento que inició en el siglo XVI. Ustedes recuerdan, 1517, con el ex sacerdote de la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero, en el cual él y los que se unieron a él protestaron firmemente en contra de doctrinas y prácticas antibíblicas de la iglesia que controlaba en ese tiempo, que era la iglesia de Roma. O sea, la Reforma Protestante tiene que ver con el desacuerdo de personas, especialmente Martín Lutero, que se opuso, protestó: no estoy de acuerdo con estas prácticas. Eran herejías, eran doctrinas falsas. Y él, ¿cómo lo hizo Martín Lutero? Por medio de ir a las Escrituras. En humildad contrastó lo que estaban enseñándole a él de la iglesia, de las cosas falsas que estaban enseñando y practicando, y él fue a la Biblia y se dio cuenta: aquí hay alguien que está equivocado. Y entonces fue que Martín Lutero protestó. Algunas de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica fueron el purgatorio. El purgatorio, hermanos, o lugar donde van todos los muertos. Esto es de la doctrina católica romana, ¿okay? Esto no lo creemos así porque la Biblia no lo enseña, pero de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica Romana, es el lugar o supuesto lugar donde van todos los muertos a purgar o a expiar sus pecados antes de ir al cielo. La iglesia enseñaba que los familiares vivos podían pagar para que su muertito saliera más pronto del purgatorio, que no pasara tanto tiempo ahí. Y vean, es interesante porque ahí en la Enciclopedia Católica Online, esta es la declaración, dice: dos cosas que nos enseña a creer la Iglesia Católica. Y pongan atención, porque no es la Escritura, es la Iglesia, la organización Iglesia Católica Romana. Dice dos cosas que nos enseña a creer acerca del purgatorio. Primera, que el purgatorio existe. Otra vez, será interesante, la Iglesia Católica, no la Biblia. Y segunda, que en el purgatorio las almas pueden ser aliviadas por los sufragios, o sea, las cosas que hace aquí los vivitos, los sacrificios, etcétera, de los fieles, sobre todo
por el santo sacrificio de la misa. Ahora, ¿quién lo dice? No Dios, no la Biblia. Es interesante, o sea, cuando Martín Lutero vio estas cosas, vio a la Biblia y dice, ¿de dónde sacaron eso? Fue un invento, desgraciadamente, para sacar dinero. Esa es la triste historia de la iglesia. Pero fue la venta de indulgencias lo que Martín Lutero atacó duramente. Las indulgencias eran certificados que la gente podía comprar, en el cual ese certificado se eliminaba o perdonaba la culpa o consecuencia del pecado cometido o por cometer. Podían comprar, voy a pecar o voy a hacer esto o hice esto. Entonces esa indulgencia quitaba o perdonaba la consecuencia del pecado cometido o por cometer. Imagínense que ser humano no iba a comprar sus indulgencias, que el ser humano no comete pecado, ¿cierto? O sea, toda la gente quería ser libre de la consecuencia del pecado y en realidad se hizo muchísimo dinero la iglesia, hermano. Por eso Martín Lutero la atacó muy fuertemente. La iglesia había puesto diferentes precios, había precios de indulgencia dependiendo del pecado, dependiendo si era grande, pequeño, etcétera. Tú pagabas mucho dinero o poco dinero, pero tenías que pagar. Entonces, junto con las indulgencias estaba también la doctrina de la salvación o justificación del ser humano mediante las buenas obras o esfuerzo humano. Eso era lo que enseñaba. Y Martín Lutero, al ver lo que las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, hermano, Martín Lutero fue a la Biblia. Él aprendió el idioma del hebreo y el Nuevo Testamento está en griego. Cuando vio lo que la Biblia enseñaba, se opuso, condenó la salvación por medio de las obras, condenó esas enseñanzas que a la luz de la Biblia eran herejía, eran falsas doctrinas. Se protestó. Y Martín Lutero sufrió muchos ataques en su contra. Tuvo que debatir sus convicciones, tuvo que defender sus convicciones que él sacaba del estudio de las Sagradas Escrituras. Y es interesante porque leyendo su biografía, pues los sacerdotes, los monjes, aún el Papa, no apelaban a la Biblia para seguir con su doctrina, nada más apelaban a la tradición y a los decretos de ellos mismos. Pero Martín Lutero iba a las Sagradas Escrituras. Tuvo el pobre que luchar, tuvo que debatir frente al Papa, frente a obispos de la Iglesia Católica de Roma para exponer y defender sus desacuerdos. Y después de ataques y amenazas para que se callara y no se opusiera más a esas herejías de la Iglesia Católica, Martín Lutero entonces se armó de valor y el 31 de octubre de 1517, hace 500 años, de acuerdo a la historia, Martín Lutero, como era una tradición, cuando iba a haber un debate, un desafío, iban era un castillo iglesia de Wittenberg en Alemania. Él clavó sus 95 tesis o razones para debatir. Decía, ok, vamos a discutir esto, vengan, y si no pueden venir, envíen sus escritos. Pero fue un desafío que él hizo para discutir esas falsas enseñanzas. Y a partir de ese momento histórico se comenzaron a redefinir muchas de las doctrinas del cristianismo, pero se redefinieron en base a la Biblia. En otras palabras, hubo un redescubrimiento del Evangelio de la gracia de Dios. No que lo inventaron o que apareció, siempre estaba en la Biblia, pero desgraciadamente se había perdido por la corrupción de la gente que no tomaba la Biblia con esa autoridad, sino que tomaba la posición nada más para su propio beneficio personal.
El evangelio de la gracia de Dios siempre ha estado ahí, pero se había perdido. Gracias a Dios y a este hombre llamado Martín Lutero, que humilló su corazón ante Dios y su palabra. Ahora a nosotros nos ha llegado el evangelio sano y no corrupto. Gracias a él. Y esto, cuando él se armó de valor, hubo más reformadores. Otro fue Juan Calvino, Zwingli, o sea que también se armaron, eran gente preparada, teólogos, y empezaron a hacer sus escritos y empezaron a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y aún continúa, gracias a Dios, existiendo el evangelio no corrupto, y es el que creemos que nosotros hemos creído. También existe el evangelio corrupto. Basta solo ir a la Biblia con una actitud de humildad y ahí vamos a ver el evangelio. Entonces, de este estudio de las Escrituras y de los arduos debates que tuvieron los que continuaron con la Reforma, surgieron 5 puntos cardinales o importantes, 5 verdades fundamentales que llegaron a caracterizar hasta el día de hoy la sana doctrina del evangelio correcto u ortodoxo. Y ahí está, mi hermano, se le conoce como las 5 solas de la Reforma protestante. Sola Scriptura, que quiere decir solamente la Escritura, la máxima autoridad. Sola Gratia, que quiere decir solo por gracia es la salvación, la justificación del ser humano. Sola Fide, solo por medio de la fe, no más, no obras, es por medio de la fe, no la fe más obras, la fe más esto, la fe no, es solo por medio de la fe. Y es solus Christus, que es solo por medio de Cristo Jesús. De ningún ser humano más aquí en la tierra, de nadie, ni del Papa, ni de María, ni de José, ni de nadie. Es solus Christus, es solo por medio de Cristo, y soli Deo gloria es solo para la gloria de Dios. Y a esto se le conocen las 5 solas de la Reforma protestante. Y este año la comunidad cristiana, evangélica o protestante está de fiesta, en el sentido de que hay muchas conferencias acerca de la Reforma, y al mismo tiempo se está solidificando el evangelio. Eso, cuando vas a una iglesia y el pastor o esa iglesia cree en las 5 solas, es más probable que sea una iglesia de doctrina buena, hermanos. Entonces, el corazón de la Reforma fue la justificación por la fe de un ser humano delante de Dios. Es decir, ¿cómo es el hombre justificado ante Dios? Martín Lutero, estudiando las Escrituras, concluyó, de acuerdo a lo que dice la Biblia, hermanos, que es solo por la fe en Jesucristo. Y ahí Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para una vida de fe. Por fe, inicio, y para fe, continuación. Dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero, hermano, eso se le como que empezó a talar en su mente. Era una meditación y meditación. Ahí lo traía, más el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe, por fe. Y empezó a escudriñar las Escrituras y llegó a esa conclusión. Por eso es que, basado en la guía del Espíritu Santo, con la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios, él tuvo confianza, y por eso es que se armó de valor a hablar y a oponerse, hermanos, a la Iglesia Católica Romana. Acuérdense que en ese tiempo no solamente era una institución religiosa, era algo político, tenía poder. Hasta el día de hoy, según sabemos, realmente tiene mucho poder político, social.
pero Martín Lutero, por la iluminación, la convicción que obviamente vino del Espíritu Santo de Dios, él se armó de valor y fue que protestó. Pero ese es el corazón. Y hay un profesor de aquí del seminario Trinity, de hecho es miembro de aquí de la iglesia en inglés, Don Carson, dice: un tema común surgiendo de la Reforma fue que la justificación es la doctrina sobre la cual la iglesia o cae o se levanta. Es el corazón, cómo es un ser humano justificado delante de Dios. Y bendito sea el Señor, porque pues nosotros entendemos que es solamente por medio de la fe. Por medio de la fe, es por gracia, por medio de la fe. Si Martín Lutero no hubiera humillado su corazón ante Dios y las Sagradas Escrituras, solo Dios sabe cómo sería el cristianismo el día de hoy, hermanos y hermanas. Si aún así, vean, aún existiendo las 5 solas y la sana doctrina, aún así, miren cuánto error y barbaridades se han dicho y se siguen diciendo en el nombre del cristianismo el día de hoy. Barbaridad y media. Barbaridad y media. Y tal vez ustedes tal vez no tienen idea de las cosas que se están inventando y diciendo, hermanos, con la Biblia en la mano, pero no van a la Escritura, no tienen un corazón humilde. Y se han inventado, les digo, barbaridad y media, porque si empezaran a hablar de eso, ustedes no lo podrían creer. Y sí, la gente dice: somos cristianos y tienen la Biblia. Entonces, la Iglesia Católica aún enseña, por ejemplo, en la práctica, enseña la salvación por medio de las obras. Eso es un hecho. La Iglesia Adventista del Séptimo Día aún continúa sometiéndose a la ley de Moisés del Antiguo Testamento para su justificación o santificación. Y gracias a Dios que la Reforma dio un impulso al verdadero o correcto mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y es por esto que nosotros entendemos el Evangelio en su forma simple, clara y pura, así como hermanos, ustedes lo están escuchando. Pero para poder conocer la verdad de Dios con respecto al Evangelio y mantenernos sanos en la doctrina del Evangelio de la gracia de Dios, no hay sustituto de la palabra de Dios. Y tenemos que ir, y como dicen unos profesores de teología, tienes que struggle, tienes que gastar energía, orar ante el Señor, hermanos, para comprender en algunos pasajes, hermanos, bien la palabra de Dios. Entonces, eso es la primera de las 5 solas. Es la sola escritura. Y en este mes, hermanos, vamos a hablar de las 5 solas. Hoy es sola escritura, después sola gracia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Vamos a terminar el último domingo de este mes. Entonces, sola escritura o solamente las escrituras. ¿Cuántos saben el canto Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so? Es Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Es palabra de Dios. Y también hay otro canto que se llama la Biblia, es el libro de mi Dios. En ella siempre confío yo, la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Cantos sencillos, hermanos, y tal vez no lo sabemos, no sé si ustedes se lo sabían, pero que los niños se lo sepan, y no solamente que se lo sepan cantar, sino que empiecen a creer y a confiar en el mensaje de este libro precioso que gracias a Dios es que tenemos. Solo la Escritura. A la Biblia, a la Escritura se le da nombre como Biblia, Santa Biblia, Palabra de Dios, Sagradas Escrituras, etc. Es el libro de mayor impresión en todo el mundo. Es el libro más vendido en todo el mundo. La Biblia es el libro más traducido a otros idiomas en todo el mundo.
La Biblia es el libro que ha inspirado más a seres humanos en todo el mundo. Hay temas, canciones, hermanos, como ningún otro tema en el mundo entero. Pero también la Biblia es el libro más odiado en el mundo entero. La Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es el libro más odiado en todo el mundo entero, hermanos. En más de una ocasión han tratado agresivamente de destruirlo, de eliminarlo. Grupos, gente no quiere que exista más ese libro. Nosotros sabemos que detrás de todo esto está el ataque de Satanás, es el enemigo. Desde el principio de la creación, Satanás se ha opuesto a la palabra de Dios, a la declaración de Dios. Sin embargo, gracias a Dios, cada año se imprimen más copias. Ese es un hecho también. ¿Y por qué? ¿Por qué todas estas verdades acerca de la Biblia? Porque la Biblia, ella declara contundentemente ser la palabra del único Dios vivo y verdadero que existe. Ese es el punto principal de la Biblia. La Escritura no es un libro religioso más, la Escritura no es un invento del ser humano. Y para Martín Lutero la Biblia es la autoridad final. Por eso cuando se presentó y esa famosa declaración dijo, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras. Se enfrentó a los líderes de la Iglesia Católica. Decían, retráctate de lo que estás diciendo. Y Martín Lutero dijo, a menos que sea convencido por el testimonio de la Biblia. Es decir, cítenme la Biblia, cítenme la palabra de Dios. No vengan con el Papa fulano dijo y el Papa mengano dijo o la hermana fulana dijo. No, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Esta denominación, acuérdense de la que pertenecemos, es la Iglesia Evangélica Libre de América, Evangelical Free Church of America, y tiene una declaración de fe, Statement of Faith, cada denominación. Y la segunda, hermano, el segundo punto doctrinal, ahí está en la pantalla, es acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que creemos? Dice, creemos que Dios ha hablado en las Sagradas Escrituras, en ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, a través de autores humanos, los que escribieron. Dice, como la palabra inspirada de Dios, la Biblia no tiene error en el lenguaje original en la que fue escrita, en donde se revela completamente la voluntad de Dios, su voluntad para la salvación, y la cual será, la palabra de Dios, la autoridad principal para juzgar todo pensamiento y comportamiento humano. Es la palabra de Dios. He hablado yo de cosmovisión. Si eres cristiano y te empiezas a argumentar y dejas afuera la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, algo está mal contigo. No estás teniendo la cosmovisión de un hijo de Dios. El Hijo de Dios, esta es su cosmovisión, la palabra de Dios. Por eso venga lo que venga y toda pregunta de lo que está allá afuera como una papa caliente, temas que la gente tiene miedo y hay confusión, es no qué opina el psicólogo, qué opina el psiquiatra, no qué dice el presidente o los senadores o qué es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a ese tema. Por lo tanto, dice la Biblia, debe de creerse en todo lo que enseña, obedecerse en todo lo que requiere y confiarse en todo lo que promete. Y segunda de Timoteo, primera de Timoteo, perdón, es segunda, hermano, no es primera, ¿ok? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ahí está en la pantalla, dice, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil, toda la escritura tiene utilidad, pero ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios, es decir, el cristiano, hombre, mujer, joven, señorita, niño, niña, el hombre de Dios sea completo o maduro o perfecto, enteramente equipado, preparado para toda buena obra.
Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso lo vemos realmente en gente que estudia la palabra de Dios. Porque como lo he dicho, esta es nuestra triste realidad. Hay de cristianos a cristianos. Hay cristianos que simplemente no se preocupan por escudriñar la palabra de Dios. Entonces se refleja en su propia vida, y cuando les hacen preguntas a sus niños no saben qué contestar, porque pues no tienen palabra de Dios. Y el Espíritu Santo recuerda la palabra de Dios. El que estudia la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo tiene con qué trabajar en ese cerebro, en ese corazón. Pero si no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede mucho, hermanos y hermanas. Las auténticas escrituras deben ser directamente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, o no son escrituras. Los 66 libros que contiene la Biblia, hermanos, es el canon, o la caña, la medida, la base o fundamento de lo que son las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Estas escrituras son claras y pueden ser entendidas por gente ordinaria. Es la verdad, cualquier persona. No se tiene que tener en realidad estudio de seminario o maestría o doctorado. Es verdad que hay algunas cosas de la Biblia que son difíciles de entender, algunas cosas, pero la mayor parte de la Biblia realmente es entendible, especialmente el mensaje del Evangelio. Lean el Nuevo Testamento con un corazón honesto, y es imposible no llegar a entender que Jesucristo no era simplemente humano. No era simplemente un hombre, no era un loco como uno dice, o no era un impostor, un falso. No hay manera. La única conclusión es: este hombre realmente Dios estaba con él. Y todas las declaraciones que él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre sino solamente por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente es Cristo Jesús. ¿Quién no va a entender eso? Y eso está simple en la palabra de Dios. En base a lo que la Biblia declara de ella misma, y en base a la precisión y confiabilidad de los manuscritos existentes, afirmamos que la Biblia es inerrante. Hermano, la Biblia no contiene error en sus escritos originales. Recuerden, al día de hoy no existe ningún escrito original de lo que escribieron los apóstoles con su propia mano. Son copias de los originales. Los escritos originales no tuvieron ningún error. Y las variaciones de las copias no afectan en lo más mínimo el mensaje de la gracia de Dios. Nada, hermano. Las variaciones, porque una cosa es un error, sino es una variación. Alguien se equivocó, puso tal vez una coma donde no debería de ir. Así de sencilla las variaciones. Pero la palabra de Dios es inerrante, no contiene error, es infalible. Creemos en la infalibilidad de las escrituras, es decir, no falla en nada de las cosas que declara. Todo lo que afirma es verdadero. Esa es infalibilidad de la escritura. Todo lo que la Biblia declara respecto a doctrina es verdadero, respecto a moralidad es verdadero, respecto a ciencia o física es infalible, no falla. Creemos y afirmamos por eso que la Biblia es autoritativa y suficiente. Tiene la autoridad sobre las opiniones cambiantes del ser humano y es suficiente para que el hombre conozca la verdad de todas las cosas y pueda experimentar la vida eterna. Entonces, la iglesia de Jesucristo y todos y cada uno de los verdaderos cristianos han de afirmar la autoridad absoluta de las Escrituras en cada generación. Hay un hermano que vino aquí también al seminario Trinity. Él es el director de teología y de acreditación de la Iglesia Evangélica Libre de América. Y él dice esto, dice: las escrituras han sido cuestionadas, socavadas, es decir, escarbadas por debajo y dejándolas en falso o sin apoyo. Eso es socavar. Las escrituras han sido cuestionadas, socavadas, reinterpretadas y negadas el día de hoy.
Dice, existe un deseo de actualizar las escrituras. Gente el día de hoy la quieren actualizar, dice, para asegurarnos de que ellas continúen siendo relevantes en el día presente para que la gente pueda relacionarse con su enseñanza. Pero miren lo que dice el hermano, sin embargo, siempre que uno cree que es necesario actualizar las escrituras para asegurarse de que ellas hablen verdad el día de hoy, es tomar un paso alejándose de la autoridad de las escrituras. Las escrituras no necesitamos actualizarlas, update, y empezar a cambiarle. Eso es lo que hacen muchos hermanos de teólogos liberales. Están cambiándola y están simplemente actualizándola. El hermano Strand continúa diciendo que este ataque de la palabra de Dios no debería sorprendernos porque dice que este asunto tuvo en el corazón de la primera tentación del ser humano. ¿Recuerdan Génesis 3:1? Cómo empezó Satanás a tentar a la raza humana con que Dios os ha dicho. En inglés me gusta porque dice, did God really say that? Are you sure? ¿De verdad? Chécale más. Eso no quiso decir otras cosas. Y entonces con la duda que pone Satanás es que la gente empieza a desviarse totalmente de la verdad. Para Martín Lutero las escrituras hebreas y griegas eran suficientes. Esto estaba en contra de las enseñanzas del Papa. Lo que Martín Lutero decía no era nada agradable para el Papa y los líderes de la iglesia en ese tiempo. El Papa, en ese tiempo, la autoridad del Papa estaba por encima de la autoridad de las escrituras o estaba en contra de las escrituras. O se oponía o estaba por encima de las escrituras. De manera que la pregunta era si el Papa en verdad tenía más autoridad que las escrituras inspiradas por el mismo Dios. Martín Lutero se encontró en la situación de o creerle al Papa o creer la palabra de Dios. Los reformadores, un hermano que se llama Kevin Van Hooser, seminario, también profesor de seminario aquí en Trinity, dice, los reformadores estaban peleando dos batallas con respecto a la doctrina de las escrituras. Hace tiempo, hermano, dos batallas, dice, por un lado, miren la lucha que tenían ellos, por un lado estaban respondiendo a la noción de la autoridad del Papa por sobre o en competencia de las escrituras, porque el Papa estaba tratando de decir que él tiene más autoridad que las escrituras. Ellos estaban luchando con eso, era una batalla, tenían que probar, no es verdad. Pero por el otro lado, los reformadores, junto con Martín Lutero, respondieron a los entusiastas. ¿Qué eran esos entusiastas? De puro entusiasmo o emoción. Los que querían elevar la experiencia personal, subjetiva, para que tuviera un rol autoritativo que comprometía la autoridad de la Biblia. Dos batallas que peleaban, hermanos. Es interesante. Esa segunda batalla, hermanos, acerca de los entusiastas, es Dios me dijo. ¿Entiendes? Es lo que yo creo. Yo tuve un sueño, tuve una visión. O yo lo que siento en mi corazón, como una persona de allá de mi tierra me decía que Roberto, yo lo siento aquí en mi corazón, que no es así. Que no es así como hermana, como dice la Biblia. Lo siento en mi corazón. Pues lo sentirá mucho en el corazón o donde lo pueda sentir. Pero no es verdad porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre ese emocionalismo. Ahora que estuve en el internet, hermano, me metí a una página de internet de la Iglesia Católica. El lema, hermanos, es acerca de Martín Lutero, perdón, dice, mira abajo, defendiendo nuestra fe. Esto es defensa de la Iglesia Católica respecto a sus doctrinas. Pero él dice, esa declaración, hermano, dice, Martín Lutero está en el infierno por su soberbia y rebelión contra la Iglesia Católica. Dice, Martín Lutero se encuentra condenado en el infierno. Por ello presentamos estas evidencias que lo comprueban. Pongan atención, hermanos. Pongan atención la declaración de esa persona y miren las evidencias que nos hacen temblar. Evidencia número 1. Hermano, habla de la visión de una monja. Es mucho que leer, lo pueden leer, yo después se lo puedo dar si quieren. Pero la evidencia
evidencia de que Martín Lutero está en el infierno es una monja tuvo una visión. Dice que un día que andaba la monja en ese pueblo donde estaban celebrando el aniversario de la Reforma y oyó mucho ruido y todo, pero era medio de noche. Ella lo que quería era encontrar un lugar para orar. El caso es que como estaba oscuro vio una iglesia y como estaba cerrada en las gradas de la iglesia se puso a orar, hermano. Pero dice pero como era de noche no se dio cuenta de que estaba arrodillada delante de una iglesia protestante y no en una iglesia católica. Fíjense, dice, mientras oraba se apareció el ángel de la guarda. Evidencia de que Martín Lutero está en el infierno. Escuchen. Se apareció el ángel de la guarda y le dijo, levántate porque esta es una iglesia protestante. El ángel de la guarda. Y añadió, yo quiero que veas el lugar donde Martín Lutero está condenado y la pena que paga en castigo de su orgullo. Luego de esas palabras vio un horrible abismo de fuego en el cual eran atormentados una innumerable cantidad de almas. En el fondo de aquel lugar vio un hombre, Martín Lutero, que se distinguía entre los demás condenados. Estaba rodeado de demonios que lo constreñían a estar de rodillas, y todos los demonios armados de martillo, mientras se esforzaban en vano, le clavaban en la cabeza una gran estaca. Evidencia. ¿Palabras de Dios? No, eso es subjetivo. Y cuando uno dice, es que yo tuve un sueño y Dios me dijo, pues ¿quién se opone a eso? ¿O cómo vamos a discutir eso, cierto? No, es que a mí Dios me dijo. Imagínense que la vida cristiana fuera de yo tuve un sueño y eso es que Dios me dijo así. Dios me dijo que me case con la esposa de aquel hermano. Parece chistoso, pero esto es un hecho real. Así lo ha dicho gente. Ha dicho, Dios me dijo que yo me case y que se divorcien aquello y que yo me case con su esposa. Hágame el favor, hermano. Bueno, esa fue evidencia número 1. Evidencia número 2, el relato de Francisco de Quevedo y Villegas. Al cabo de esto, yo no sé de dónde lo sacó, pero así empieza la evidencia, segunda evidencia de que Martín Lutero está en el infierno. Dice, al cabo estaba el maldito Lutero con su capilla y sus mujeres, hinchado como un sapo y blasfemando. Válgame Dios, dije, llegándome a Lutero como no entiendo honestamente lo que dice. Mal hombre, por no decir como mal fraile, te atreviste a decir que no se habían de adorar las imágenes. ¿Por qué dijiste eso, Martín Lutero? El caso de evidencia número 2 y evidencia número 3, declaración del Padre Pío. Recogida esa declaración por el Padre Stefano Manelli. Dice, Padre Pío dijo que Martín Lutero está en el infierno. ¿Ok? Escuchen. Un ser humano, Martín Lutero está en el infierno, y los que lo siguen encontrarán ese mismo fin, como también aquellos que no se someten al Papa y al magisterio de la Iglesia Católica irán a parar al infierno. Tremendo, hermanos. No es nada nuevo. Esa lucha que estamos teniendo por lo subjetivo y no tener autoridad, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios. Ese sitio, dice, de internet, defiende la fe católica romana y apela a 3 evidencias para afirmar que Martín Lutero está en el infierno. Ahora, las 3 evidencias no son más que experiencias personales, subjetivas y opiniones. Si así fuera, imagínense cómo fuera la fe cristiana. Sería prácticamente un desastre. Entonces, bendito sea el Señor, porque tenemos las Sagradas Escrituras. Y un hermano, John Woodbridge, él fue mi profesor, hermanos, aquí en el seminario Trinity, dice, las Escrituras tienen la autoridad para reformar la iglesia, pero la iglesia no tiene autoridad para reformar a las Escrituras. Nosotros no vamos a reformar las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a permitir que las Sagradas Escrituras moldeen nuestra vida, y ella es la verdad absoluta, perfecta, completa, final, total del único Dios vivo y verdadero. Es la revelación a la raza humana, y hay que creerla. Todo lo que dice es para ser creído, todo lo que promete también es para ser confiado, hermanos. Todo lo que dice la Biblia es importantísimo, son la Escritura.
Solo la Escritura. Diga lo que diga la gente, diga lo que diga quien lo diga. La palabra de Dios es autoridad final. El día del viernes, que los que vinieron al seminario de homosexualismo y autoridades y identidad de género, ¿cuánta gente tiene sus opiniones? Psicólogos, pastores, el Papa puede tener su opinión, ¿entiende? Gente, psiquiatras, consejeros, historiadores, sociólogos. Cada quien puede tener su opinión respecto al homosexualismo, pero ¿saben quién dice el único digno de ser creído y confiado? Es Dios. Y en la palabra de Dios está claramente, hermanos, enseñado acerca de ese tema que el día de hoy es una papa caliente y que desgraciada y tristemente y con dolor en mi corazón lo digo. Muchos cristianos están tratando de hacer a un lado lo que Dios enseña, lo están reinterpretando porque dicen, tal vez Dios no dijo eso, porque el diablo está diciendo, ¿realmente Dios dijo eso? Oh no, yo creo que, oh no, porque aquí el psicólogo, el sociólogo dice otra cosa, que nacen así, que quién sabe qué, como de... Entonces la Biblia está mal, hay que reinterpretarla, hay que cambiarla. Como dijo mi hija el viernes, dice, aunque la ciencia llegara a probar y encontrar que el ser humano nace con un gen de homosexualismo, eso no va a contradecir la palabra de Dios de que es pecado y que no se debe de hacer. Así de sencillo. No importa. Y a la gente, la pregunta que hacen respecto a este tema es, ¿los homosexuales nacen o se hacen? ¿Saben que la pregunta, yo les hago otra pregunta, ¿los adúlteros nacen o se hacen? Es lo mismo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Los borrachos nacen o se hacen? ¿Los ladrones nacen o se hacen? ¿Cuál es la respuesta? Sí, se hacen y nacen, es verdad. ¿Por qué? Porque nace de acuerdo a la Biblia, muerto en delitos y pecados. Nace el ser humano con pecado dentro de sí mismo, muerto espiritualmente, y ese estado de muerte puede hacer que el ser humano lo controle el homosexualismo, lesbianismo, identidad de género, borrachera, pornografía, adulterio, robar, matar, asesinar. Es lo mismo, así nace en este sentido. Si entendemos esto así, sí, los homosexuales nacen con pecado y escogen seguir con el deseo de la carne. Solo la Escritura, hermanos, solo la Escritura. Esto es sumamente importante. Por eso el pastor Roberto, hermanos, hasta que se muera va a dar la Biblia dice. ¿Qué dice la Escritura? Lo tenemos ahí en el cuarto de la clase Conociendo a Jesucristo los lunes. Alguien lo puso ahí, what does the Scripture say? Pero ¿qué dice la Escritura? Eso es todo. 1000 veces, hermanos, ir a la Biblia, que Dios te pida cuenta por algo que no dijo nunca Dios y que tú lo enseñaste aquí en la tierra. Yo voy en terreno seguro, ¿me entiendes? Dice ahí, Señor, tú dijiste, eso es lo que tú dijiste, y no algo que yo nada más me invente o piense o es popular como el día de hoy. Tantas enseñanzas falsas que son populares y atractivas, y llenaría el edificio. Si empiezo a seguir esas loqueras, hermano, y barbaridades, se llenaría el edificio, se los aseguro. Y saldría mucho dinero. No saldríamos con unos 200, 300 dólares mensuales. Tal vez 3,000, 4,000 o 5,000 dólares. Se los aseguro, hermano, esto no está fuera de la realidad, no es broma, es realidad. Pónganse de pie, vamos a orar para ser despedidos. Sola Escritura, falta sola gracia, sola fide, solo Cristo, solo Dios, gloria. Amén, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu verdad, gracias por tu revelación preciosa de las Sagradas Escrituras, gracias porque nos las han traducido, Señor, gente fiel, gente que te teme, que te ama, la han traducido a nuestro idioma, y hacemos bien, Señor, en ir, escudriñarla, meditarla, Señor, leerla, repasarla, memorizarla, repetirla. La disfrutamos, Señor, la saboreamos, porque es tu preciosa palabra, la palabra de Dios.
Líbranos del engaño, del error. Líbranos, Señor, de tanta mentira que hay en el mundo. Líbranos de comprometer, Señor, tu verdad simplemente para no ser rechazados por la gente, por el mundo allá afuera, sino que a pesar de las consecuencias nos mantengamos firmes en lo que tu palabra dice y digamos: así dice el Señor, aunque tengamos consecuencias serias, aunque nos cueste nuestra propia vida, Señor. Gracias por protegernos hasta el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.